Muy buenas tardes, bienvenidos a Mejorándola. El día de hoy les vamos a hablar del ecosistema de Ruby on Rails, porque es importante qué está pasando con Latinoamérica y qué ha pasado con 4 generaciones de un framework que ha inspirado a toda una nueva generación de emprendedores en la web. Hoy vamos a hablar de Ruby on Rails y de Ruby como lenguaje. Ruby tiene cosas increíblemente interesantes. Ruby es uno de los 3 grandes lenguajes que en este momento están dictaminando el futuro de la web. Los 3, en mi opinión, son Ruby, Python y JavaScript. JavaScript, por supuesto, en Node.js, Python con Django y con otros frameworks más pequeños, y Ruby con Ruby on Rails y con Sinatra. Pero Ruby on Rails siempre tiende a ser el núcleo de muchas grandes creaciones. ¿Cuál es la historia de Ruby y de Ruby on Rails, Cristian? Bueno, empecemos porque Ruby ha estado como en el ecosistema de desarrollo de hace muchísimo tiempo, pero no es sino hasta que los creadores de Basecamp, una empresa que hoy hace servicios web, hace una de las plataformas para ejecución y administración de proyectos más populares del mercado, que es Basecamp, empiezan a desarrollar y empiezan a liberar este framework. Todo esto empieza realmente en el 2004. En el 2004, uno de los grandes fundadores de 37 Signals, que es David Heinemeier Hansson, tengo que apuntar el nombre porque no se me hubiera quedado nunca. David Heinemeier Hansson en el 2004 libera el framework que él estaba utilizando sobre Ruby, que se llama Rails. También se le conoce en el mundo del desarrollo como ROR, R-O-R. Y Ruby on Rails empieza a tener un poco de tracción gracias a esta plataforma y al ecosistema en el cual todos ellos estaban desarrollando. Basecamp siempre ha tenido base desde Chicago y además ha sido una empresa que ha luchado en contra del status quo del emprendimiento tecnológico en Estados Unidos. Ellos hicieron mucho bootstrap antes de realmente ponerse a levantar, pero siempre creyeron en que podían hacer las cosas cobrándole a los clientes. Además se preocuparon mucho por llegar a las agencias de diseño y creaban productos fáciles basados en la fórmula MVC, modelo vista controlador. Ruby on Rails nace en 2004, pero es hasta el 2005 donde él permite que otras personas puedan hacer commits directamente a la plataforma. Y se lanza una de sus primeras versiones, empieza a crecer. Desde febrero del 2005 hemos visto colaboración y muchos aportes desde la plataforma de Ruby on Rails. Ha seguido creciendo, empezó a tener mucha fuerza para el 2006, cuando Apple lo incluyó en el sistema operativo Leopard, en el OS X10 Leopard. Y el impacto que tuvo, porque conectó también a los desarrolladores que utilizaban Mac con Ruby on Rails, con el ecosistema web, con la empresa Bootstrap, con la historia linda para contar. Así que muchísimas personas empezaron a utilizarlo. Esto empezó a generar muchísimas comunidades fuertes en todo el mundo. Esto es 2006, para el 2006 Apple ya le da fuerza, y para el 2007 las personas que desarrollaban con Ruby on Rails ya se empiezan a agrupar y empiezan a tener ciertos eventos. Nace el RubyConf, la primera conferencia grande de Ruby on Rails, que hasta el día de hoy se está realizando. La próxima va a ser en San Diego para noviembre de este año. Se esperan cientos o miles incluso de desarrolladores de Ruby on Rails que van a estar viendo a los principales expositores y grandes personajes que están trabajando con esta tecnología. El RubyConf se ha extendido y es muy interesante ver cómo hay tanto evento orgánico hoy en día que participa como parte de este ecosistema. Hay varios RubyConfs importantes en Latinoamérica. El más importante, creo yo, es el movimiento de Uruguay y de Argentina, que mueven mucho la comunidad de Ruby on Rails. El RubyConf de Argentina se va a hacer también este año. Está programado para octubre de este año en el centro de eventos Conex, donde también toca La Bomba del Tiempo, un grupo que me gusta muchísimo. Y en Uruguay tuvieron en Montevideo también evento hace poco, ni tan hace poco, en mayo de este año, así que también se han ido moviendo. Comunidades que me llaman mucho la atención, hay grupos de usuarios. Rails.mx en México está haciendo cosas. También en México se juntan algunas personas que hacen Ruby on Rails a programar en algún resort en la playa para relajarse y hacer las cosas mucho más chéveres. En Colombia hay iniciativas. En general vemos un ecosistema bastante fuerte. España también tiene muchísima formación. Y finalmente quiero cerrar comentando un poco del ecosistema. No les seguí hablando de las versiones, esto ha seguido evolucionando. Rails siguió creciendo, en el momento fue incluyendo nuevas librerías. CoffeeScript, jQuery, Sass son parte de algunas de las tecnologías que están en Rails. Esto desde la versión 3.1. Y en este momento estamos en la versión 4.1, fue lanzada en abril 8 de este año.
y incluye un montón de mejoras y de cosas interesantes en el ecosistema. Algo a destacar también de la historia de Ruby on Rails es que en algún momento hubo una comunidad que no estaba de acuerdo en lo que hacía Ruby on Rails, ofrecía una opción extra, crearon un proyecto que se llamaba MERB. Básicamente buscaban competir contra lo que hacía Rails, y miren lo chévere que ha sido este ecosistema y esta comunidad, que para el año 2008 y puntualmente cuando sale Rails 3.0 decidieron fusionarse. Entonces esfuerzos que trataron por un lado de competir finalmente se funcionaron y alimentaron más fuerte el core de Ruby on Rails. Freddy, ¿qué más tienes para decirnos por ahí? Muy bien, Ruby on Rails es un lenguaje súper sencillo y que tiene un montón de features medio cute y tiernos. Realmente Ruby es el lenguaje sobre el que corren grandes aplicaciones web. Les mencionamos en el email que en Ruby, por ejemplo, corre GitHub, corre Twitter. Twitter en este momento está programado con muchos lenguajes, no solamente Ruby. Pero el primer lenguaje sobre el que se creó Twitter fue Ruby on Rails. También corre GitHub. GitHub es básicamente la red social para programadores alrededor del mundo. Y GitHub está hecho en Ruby. Eso me parece a mí siempre genial. Ruby es un lenguaje de muy rápido desarrollo. También hay otros que probablemente ustedes no conocen que están en Ruby on Rails, como SoundCloud, Hulu, Basecamp. Basecamp obviamente está en Ruby on Rails porque fueron los que lo crearon, tal como Cristian mencionó hace un rato. Lo que les quiero mostrar es un poquito de ejemplo de por qué Ruby on Rails es especial, de qué es lo que hace a Ruby on Rails un lenguaje tan cool. Entonces, existe este sitio web llamado TryRuby. Lo voy a mostrar acá en un minuto. Miren, este es tryruby.org. TryRuby es un lugar donde podemos interactivamente aprender a programar en Ruby on Rails. Entonces, vamos a programar en vivo. Digamos que quiero crear una variable. La variable la voy a llamar Cristian. Y entonces a Cristian le voy a poner cebanderito como el valor de la variable. Ahí está, creo una variable Cristian que tiene como valor cebanderito. Digamos que en vez de que yo quiera que diga cebanderito, quiero que diga cebandercito. Entonces lo que puedo hacer es decirle Cristian en su parte... Ay, perdón, me equivoqué. ¡Oh, por Dios! Listo. Cristian en su parte... erito. Vamos a cambiarlo por... cebandercito. Listo, ahí está. Y no es código válido en Ruby. En algo la cagué. Entonces me voy a ir a la documentación. Creo que lo tenía que hacer con comillas sencillas, aunque eso no tiene el menor sentido. Igual no nos enfoquemos mucho en este ejemplo. El ejemplo cool es el siguiente. Si yo quiero, por ejemplo, que Cristian se vaya en mayúscula, le pongo upcakes y... creo que me tiré todo el código. Vamos a volver a arrancar desde cero. Cristian es igual a cebanderito. Ahí está. Ahora, cristian.upcase. Miren, me salió ese banderito en mayúscula. Ahora le digo 10.times, tal cual, 10 veces, y le coloco, por ejemplo, puts Cristian. Puts es la forma de imprimir algo en Ruby on Rails. Le doy Enter, y miren, cebanderito. Ahora vengan a ver si lo puedo volver a hacer lo que quería hacer hace un rato. Cristian sub, rito, igual... Orcito. Crucen los dedos. Orcito. Y ahora le doy Cristian. ¡Cebandercito! Muy bien. Esta es la forma en la que ustedes pueden programar en Ruby on Rails y tiene como estos detallitos. Hay muchos más detalles alrededor de Ruby on Rails. Bueno, ese es Ruby realmente. Ruby on Rails tiene unas guías muy sencillas para arrancar. Rails tiene cosas súper cool. Por ejemplo, busquemos aquí una forma de mostrarles cómo se hacen rutas. Que es Rails, rutas. Hay algo también importante para mencionar, Freddy, y es que Rails es totalmente expandible por medio de gemas. Ruby on Rails tiene gemas que tú puedes importar para hacer que tu código, tus proyectos, tus deployments tengan librerías. Básicamente es similar a lo que tenemos en JavaScript y en Node.js con NPM, que es algo que hemos visto constantemente en programas de mejorándola. Así es, entonces les quería mostrar, estaba viendo por acá ignoren eso, ignoren el pony con saquito, en fin. Esta es la forma súper sencilla de crear una URL, por ejemplo. Aquí estamos declarando la URL articles y directamente le estamos diciendo que vaya al template root. Esta es la forma de declarar rutas. Ya ustedes no tienen que usar cosas como .htaccess y un montón de cosas raras. Aquí simplemente lo declaran así súper fácil y pueden declarar las rutas. Es súper sencillo y ya tienen ustedes un sistema listo para crear por lo menos el mínimo block.
Aquí vemos cómo funciona el sistema de templates. Esto es como la forma de combinar HTML con templates pesados de código. Es súper sencillo. Esto, por ejemplo, por acá es otra forma de cómo funciona Ruby on Rails. Hay muchos ejemplos que les quería mostrar. Lo principal quizás de lo que les quería hablar respecto a Ruby on Rails es que Ruby on Rails es un lenguaje increíblemente versátil con el que se puede hacer casi cualquier cosa. Nosotros tenemos, obviamente, un curso de Ruby on Rails dentro de muy poco. La próxima semana, específicamente el próximo martes 19 de agosto, viene una persona que a diferencia mía sí sabe mucho de Ruby on Rails, llamado Adrián Catalán. Adrián Catalán van a estar enseñándonos Ruby on Rails desde cero. Va a hablarnos primero de Ruby, luego qué son las gemas, luego cuál es la máquina virtual de Ruby, cómo usar Rails en línea de comandos, la estructura, el modelo vista controlador, generadores, Active Record. Active Record es una forma de conectarme a bases de datos en Ruby on Rails sin importar la base de datos. Imaginen que ustedes pueden cambiar de Oracle a Postgres, a MySQL, a MariaDB, a Access no, porque Access no es una base de datos, pero el resto de bases de datos decentes definitivamente sí, usando Ruby on Rails. Eso es algo que ustedes podrían usar sin problemas. Cómo hacer migraciones y sucesiones en caso de que quieran cambiar estructuras de datos, validaciones. Básicamente, si ustedes quieren crear una empresa entera, lo pueden hacer a través de este curso de Ruby on Rails. Pero más que hablar del curso, que ustedes me imagino ya saben que existe, porque ustedes obviamente son increíblemente fieles a Mejorando la Live, quisiera preguntarte, Cristian, ¿por qué, por ejemplo, Mejorándola decidió irse por Django y no por Ruby on Rails? ¿Y tú crees que en Mejorándola podríamos haber hecho lo que hicimos con Ruby on Rails? Definitivamente Ruby on Rails tiene la fuerza para hacer cualquier cosa y tiene un ecosistema muy interesante. Ahora, sí he considerado, y en el networking que me ha tocado hacer en el mundo de desarrollo, que las comunidades de Ruby buscan hacer lanzamientos más rápido de productos, entonces son muy eficientes a la hora de generar proyectos, pero la parte de escalar ese tipo de proyectos siempre tiene una capa de complejidad un poco más difícil. Obviamente hay gente experta en crecer proyectos de Ruby y siempre Ruby va a quedar pegado a la historia de que Twitter se iba al carajo por culpa de ellos, etcétera. Esto no es cierto. Al final, cuando ya creces a cierta escala, simplemente cambias de tecnología y buscas algo que funcione. Y me parece que en Latinoamérica la comunidad Ruby es muy fuerte, pero no es tan grande como otras grandes comunidades que hemos visto, las comunidades Python Django, las comunidades PHP. Sin embargo, la magia y la conexión que veo en desarrolladores Ruby es bastante buena. Conozco a muchísimos emprendedores. Si algo me ha pasado es que los emprendedores técnicos que conozco en Latinoamérica, la gran mayoría están haciendo esfuerzos con Ruby. Así que son dos mundos. No creo que uno sea mejor que otro. Nosotros agarramos un camino porque tocaba empezar de alguna parte. Si estuviéramos empezando en este momento, incluso no sé si estuviéramos empezando en Python Django. Posiblemente nos iríamos del todo con Node.js. Sí, con Node.js y con JavaScript. Y no sé si en unos años les diría, ups, nos equivocamos o esa fue la mejor decisión. Lo importante en el mundo tecnológico es lanzar, es itinerar y es simplemente ir conectándote con tu audiencia. Así es, Cristian. Ahora, a ver, ¿cómo mencionarlo? Yo siento que llega un punto donde el lenguaje no es tan importante. Por ejemplo, la pregunta número de las personas es ¿por qué Ruby y no PHP? ¿Saben por qué a mí nunca me gusta responder esa pregunta? Porque lo que realmente las personas se están preguntando es ¿por qué tengo que hacer algo nuevo? Y más bien me quedo con lo que ya sé. Es una pregunta que lamentablemente tiene una intención perezosa. Yo creo que lo principal es ¿por qué no aprender otro lenguaje y no quedarte con PHP? La razón por la que nosotros siempre mencionamos los nuevos lenguajes es porque cuando ustedes aprenden un nuevo lenguaje, están realmente innovando en algo que normalmente no harían. Casi siempre las personas se quedan con los lenguajes que aprendieron en su primer tutorial, en su primer proyecto, lo que les enseñó la universidad. Y cuando hacen eso, no están creando una innovación. Cuando una persona llega a Mejorándola y digamos, yo quiero trabajar en Mejorándola, yo sé PHP, lo que mi instinto es, yo intenté aprender algo por mi propia cuenta, pero me fui por el camino seguro en vez de irme por el camino arriesgado. El camino arriesgado casi siempre delimita a las personas que innovan, a las personas que realmente intentan hacer el esfuerzo extra. Una persona que aparte de PHP sabe un lenguaje adicional, como por ejemplo Ruby on Rails, es una persona que sin duda podría aprender JavaScript. Y esa misma persona es una persona que probablemente podría aprender manejo de proyectos, podría aprender tácticas de Scrum, podría aprender test unitarios, podría aprender arquitectura de información, eventualmente puede ser un líder. En cambio, una persona que se queda solamente con lo que le enseñaron en la universidad me genera una señal muy fuerte que su máxima proyección es lo que aprendió y ese es el techo de su desarrollo personal. Entonces yo, como una persona que está creando un equipo de trabajo, voy a pensármela 2 veces antes de contratarlo. La razón más fácil de ¿por qué Ruby no PHP?
es porque vale mucho la pena siempre aprender algo nuevo. Súmenle que Ruby tiene cosas increíbles, muy, muy, muy cool dentro del lenguaje. Ruby tiene, como lo que les mencioné, les quería mostrar un par de ejemplos más. Hay un par de ejemplos que encontré en este momento en el sitio web de Ruby on Rails que les quiero mostrar en este instante. Si don Carlos, por favor, me pone mi pantalla. Estos son ejemplos claros de cómo funciona Ruby on Rails. Así funciona la impresión en consola, súper sencillo. Esto me parece muy cool. Esta es una forma de crear como una lista. Por ejemplo, estas son las ciudades que yo visité. Luego las ciudades que ya visité están acá. Esto es una forma rara de crear listas. Y luego, cuando ustedes pueden restar un array a otro array y automáticamente Ruby on Rails, me equivoqué. Automáticamente Ruby on Rails lo entiende. No sé, para las personas que nunca han programado puede que no vean nada especial acá. Pero para los programadores, normalmente restar una colección de datos de otra colección de datos es muy jodido. Y aquí hacerlo con un simple esto menos esto es muy fácil. Luego está la forma en la que funciona la programación orientada a objetos en Ruby on Rails. Esto es código directo del sitio web de Ruby. Bueno, no de Ruby on Rails, sino de Ruby. Ustedes crean una clase, la clase se llama saludador, definen el constructor de la clase en la que le pasan un nombre y luego ese nombre lo guardan como dentro de la clase y lo capitalizan. Capitalizar no es ponerlo en mayúscula, es poner la primera letra en mayúscula. Entonces, si yo defino una función que se llama saludo, digo hola y el nombre en mayúscula. Esto es una estructura especial que luego se las explico cuando estemos en el curso de Ruby. Y luego puedo crear una variable g y decir saludador.nuevo y por defecto en el inicializador le paso mundo. Entonces esto me va a decir hola mundo con la W en mayúscula. Es muy sencillo. Miren que no usa llaves, usa simplemente end. Diferente a Python. En Python no existiría el end. También el uso de la ¿cómo se llama esto? De la indentación es súper interesante. Esas son como las cosas chéveres que tiene Ruby. Y si ustedes ven, la sintaxis de Ruby es mucho más limpia que, por ejemplo, la sintaxis de PHP. También es más limpia que la sintaxis de JavaScript. Que JavaScript, bueno, pero es que JavaScript, en fin, no vamos a hablar de eso. Bueno, pero ¿saben cuál es la diferencia entre JavaScript y PHP? Que JavaScript los obliga a salirse del mundo seguro en el que ustedes están. PHP es, ay, me compré un hosting de $5 en GoPuppy y ya, entonces suelto .php y ya, soy feliz. Cuando en cambio Ruby los obliga a entender un entorno increíble que les permite abrir las cosas a algo nuevo, que es nuestra discusión eterna de todos los jueves, Joomla versus el resto de los CMS. Y la respuesta casi siempre es la misma. El problema no siempre es tecnológico. El problema es que una persona que por iniciativa propia aprende cosas nuevas, muy probablemente tiene una proyección de crecimiento futuro más grande que la persona que se conforma. Y que ustedes me preguntan, ay, ¿para qué aprendo Ruby si PHP es el lenguaje más usado? Es un índice de conformidad, que es un mal flag. Es simplemente una invitación a que aprendan cosas nuevas. Como les dije hace un rato, por supuesto, tenemos un curso de backend. Las personas que ya son parte de la suscripción mensual ya lo tienen, así que ustedes no tienen por qué preocuparse. Si ustedes están en la suscripción mensual, anual o Navidad de Mejorándola, ya lo tienen. Simplemente la próxima semana ustedes van a entrar al curso de administración de servidores y al curso de Ruby on Rails relajados, en los horarios de día y nocturnos, en las clases en vivo y en video. Lo tienen todo. Y si no, hey, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad inmediatamente de que ustedes sean parte de la suscripción mensual de Mejorándola o anual y que tengan todo. Todas las clases en vivo, todas las clases en video, todo el historial de nuestros cursos de para atrás y todo lo que viene a futuro. Por otro lado, Ruby on Rails realmente es muy bueno y desarrollar aplicaciones es muy rápido. No sé si te haya tocado, Cristian, pero a mí en los Startup Weekends, Hackathons, Barcamps, casi siempre veo una mayoría de gente programando en Ruby on Rails. ¿Tú por qué crees que la comunidad de Ruby on Rails es tan vibrante versus otras? La comunidad de Ruby on Rails está muy conectada con los emprendedores y esto se da desde el mismo Estados Unidos. Y miren también la historia. Ruby on Rails nace con un emprendimiento. Ruby on Rails nace de emprendedores. Es tan simple como eso. Django resuelve necesidades de empresas de un proyecto mucho más constituido. Así que por ahí va el tema. Y Node.js también está surgiendo de emprendedores, aunque no está tan pegado como Ruby on Rails. Ruby on Rails es el lenguaje de un emprendedor, de unos emprendedores exitosos que están muy bien conectados en el ecosistema.